para compartir su palabra. Más aún, un día tan especial como es Viernes Santo, el día que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Un día muy significativo para nosotros los cristianos, un día de meditación, un día en que debemos recordar qué hizo Cristo por nosotros, lo cual nos lleva a vivir una vida diferente, porque si pensamos en lo que hizo Cristo por amor a nosotros, lo que sufrió por amor a nosotros, entonces, mínimamente siendo agradecidos, deberíamos llevar una vida que agrade ante sus ojos. Hoy con la participación de mis hermanitos, los jóvenes, y para mí, de verdad que es de gozo poder compartir con ellos hoy, porque son los que van a llevar la iglesia más tarde, cuando el Señor nos llame. Y realmente el Señor ha puesto en nuestro corazón que sigamos preparando a esta nueva generación, porque la palabra debe seguir, la obra debe seguir, y por eso es importante la participación de ellos en esta tarde. Ya vimos la lectura de esta tarde en Marcos. Qué doloroso cuando vemos lo que estaban haciendo a nuestro Señor este día. Leímos ahí del 12 al 20, voy a repetirlo. Respondiendo Pilato, le dijo otra vez: ¿qué pues creéis que haga al que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale. Eso era lo que querían ellos. Crucifícale. Pilato, quien quería lavarse las manos, le dijo: no, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, que es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve el rey de los judíos. Y esto lo hacían por burla. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia nuevamente como una burla. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron su propio vestido y le sacaron para crucificarle. Qué triste, hermanos. Prefirieron que soltaran a un homicida para que crucificaran a nuestro Señor Jesucristo. Muchos de esos que gritaban crucifícale, poco antes habían gritado: bendito, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así era la gente en ese tiempo y así es la humanidad en este tiempo. Así es el hombre. Pecador, no mira las cosas como lo mira Dios. No queremos mirar las cosas para ser agradables a Dios. De la misma forma que estos gritaban y preferían a un homicida, hoy el mundo, la gente prefiere al mundo. La gente prefiere los deseos temporales y apartan a Jesús. De la misma forma. Aún nosotros, cada vez que no andamos en el camino correcto, cada vez que pecamos, cada vez que hacemos como nos da la gana, también estamos gritando: crucifícale. Hermanos, qué doloroso. Dice aquí que entonces los soldados los llevaron dentro del atrio, que es el pretorio. Dice, convocaron a toda una compañía para un hombre. Jesucristo en ese momento como hombre. Le vistieron de púrpura y se burlaban.
Le pusieron una corona de espinas en su frente. Hermanos, qué doloroso debió haber sido esto. Por eso allá en Isaías 53 nos dice la palabra de Dios, varón de dolores. Él sufrió, él sufrió todas nuestras culpas. Por nuestros pecados, él aquí estaba sufriendo. Y tenía que cumplirse porque estaba profetizado aquí, en este pasaje de Marcos. Él, como Dios, pudo llamar a una legión de ángeles, pudo irse de allí, pero él estaba sufriendo, callado, como dice allá en Isaías, como oveja al matadero. Sufrió nuestro quebranto, sufrió nuestros dolores, sufrió nuestras enfermedades. Por nosotros fue llevado en esta forma. Dice que aquí Pilato, para estar bien con los judíos, soltó a Barrabás, dice, y azotó a nuestro Señor para quedar bien. Muchas veces nosotros queremos quedar bien con el mundo y quedar bien con las cosas de Dios y no se puede servir a dos señores. Lo azotaron, hermano. Miren lo que nos dicen aquí. Le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña. Le escupían. Puestos de rodillas, le hacían reverencia para burlarse. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron su propio vestido y le sacaron para crucificarlo. Tanta maldad tenían que hacer. Pero así es el hombre, de continua maldad. No era suficiente crucificarlo, había que hacerle todas estas cosas. Golpearlo, azotarlo, escarnecerlo. Hermano, ellos le desgarraban su piel. Por eso dice en Isaías que su rostro no era de buen parecer. No porque que no fuera un hombre que tuviera elegancia, sino porque estaba desfigurado de tantos golpes que le dieron a nuestro Señor. Qué pena que aún hoy, un día que estamos recordando lo que hizo Cristo por nosotros, aún hoy nosotros no estamos meditando en un tiempo de meditación y un tiempo de recogimiento como debería ser. Aunque nos tienen en la casa, estamos haciendo diferentes actividades en el hogar en vez de estar nosotros meditando la palabra de Dios. ¿Cómo lo azotaron? Hermanos, y dice aquí que hicieron todas estas cosas para entonces llevarlo para crucificarle. Lo llevaron, lo crucificaron. No podía. Dice que pasaba un hombre, Simón de Cirene, y le pusieron la cruz para que la llevara. Yo me imagino que tenían a Jesús como hombre tan golpeado que ya no podía más. Lo crucificaron y encima de eso se repartieron sus vestidos. Él estaba allí en la cruz y se seguían burlando. Le dieron a beber vinagre. Fue una maldad muy grande para un ser humano. Lo maltrataron de una forma que ninguno de nosotros pudiera haber soportado tanto sufrimiento. Pero él lo hizo como oveja que va al matadero, dice, callado, no decía nada, porque él sabía que era necesario hacer esto para librarnos a nosotros de un infierno seguro. Era necesario y estaba profetizado que el Señor tenía que pasar por estos padecimientos para pagar nuestras culpas. ¿Y qué hacemos nosotros? Hoy, Viernes Santo, estamos compartiendo su palabra. Era importante. Otros años estábamos en conferencia, no hubo conferencia y había que compartir la palabra. Gloria a Dios por eso. Pero recordemos todo lo que sufrió nuestro Señor por cada uno de nosotros. Y aún allá en la cruz, clavado, con la corona de espinas en su frente, aún allá en la cruz, se burlaban de él.
repartieron sus vestidos, jugaron al azar su túnica. Sus discípulos se habían dispersado, pero ahí estaba nuestro Señor, cumpliendo lo que su Padre le había pedido. Y aún colgado de esa cruz, Él pudo pronunciar 7 expresiones que cuando nosotros las revisamos a la luz de la palabra de Dios, estas 7 expresiones que Él manifestó allí clavado en la cruz, colgado de la cruz, cada una de esas expresiones tiene una enseñanza para nosotros. Y he aquí lo importante de este culto de esta tarde, porque no son unas expresiones cualquiera. Detrás de cada expresión de esta, mi hermano, y pongámosle atención, hay una gran enseñanza que nuestro Señor Jesucristo, aún ahí colgado, está dejándonos este legado para que aprendamos a tener una forma de vivir diferente. Fueron 7 situaciones y 7 enseñanzas para que nosotros aprendamos a vivir de una manera diferente, agradable a sus ojos. Quiero compartir con ustedes las tres primeras. Mis hermanos van a compartir las otras 4. Pero para compartir las 3 primeras, quiero invitarlos a que vayan conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 23. Lucas y capítulo 23. Versículo 33 al 34a. Lucas 23, versículo 33 al 34a. Dice la palabra de Dios. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es un principio. Esto es una enseñanza. Él murió perdonando a aquellos que pecaron contra él. Eso, mis queridos hermanos, es un principio para vivir. Jesús, al morir, reveló un corazón perdonador. Los hombres que le habían hecho lo peor que podían hacerle a un ser humano estaban allí todavía burlándose, y él demuestra un corazón perdonador y le dice: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Conforme él cuelga de esa cruz, sin aliento, apenas podía hablar, ¿qué dijo él? Él dijo una oración al Padre. Una oración que decía, pidiendo perdón por las personas que lo estaban matando. Eso fue lo que dijo. Una oración pidiendo perdón al Padre por aquellos que lo estaban matando. Pero detrás de esta oración, hermano, de perdón, hay un entendimiento para nosotros. Y es que debemos ver la condición miserable del corazón humano. Cuando Jesús le dice: no saben lo que hacen. Así es la condición del corazón humano, y muchas veces caemos, muchas veces pecamos, y estamos en esa misma condición y no saben lo que hacen. Ofendemos, quebrantamos, pecamos y no sabemos lo que hacemos. Esa es la condición del hombre. El perdón es una necesidad, es la necesidad más grande del hombre. Cristo nos las enseña aquí. El perdón es la única manera en que el hombre puede entrar en comunión con Dios. Si usted no perdona, usted no puede tener comunión con Dios, porque Cristo en la cruz nos enseñó a perdonar. El perdón es la única manera de que el hombre puede estar en paz. El perdón es la ayuda, nos ayuda a nosotros más que a quien perdonamos, porque cuando perdonamos a alguien, hermano, tenemos paz. Eso nos lo enseñó Cristo en la cruz. Tenemos que perdonar.
El perdón nos ayuda a nosotros mismos. Si usted tiene una carga con otro y no perdona, usted no tiene paz. Cristo nos enseñó el perdón. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Él murió para perdonar nuestros pecados. Aún seguimos pecando, pero Él perdona nuestros pecados. Si usted se arrepiente y los confiesa, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Cómo debemos vivir entonces, hermano? ¿Qué nos enseña Cristo aquí? Debemos vivir con un corazón perdonador hacia aquellos que pecan contra nosotros. Eso es lo que nos enseña Cristo. Debemos vivir con un corazón perdonador hacia aquellos que pecan contra nosotros, hacia aquellos que nos ofenden. Dice Efesios 4:32, si no lo busque, misericordioso, así debemos vivir nosotros, perdonando, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la forma que Cristo quiere que vivamos, con un corazón perdonador. Miren más adelante Lucas 23 y versículo 43. Lucas 23 y versículo 43. Dice la palabra de Dios allí. Entonces Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la otra expresión. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero dentro del contexto del versículo 39 aquí, nos dice lo siguiente. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos, hermanos, la condición de la humanidad reflejada en este pasaje. Dos tipos de personas observamos aquí en el mundo. Aquel pecador que se arrepiente y cree, y aquel pecador que no reconoce y se va al infierno. Así está formado el mundo, como estos dos malhechores que estaban aquí. El uno se arrepintió y reconoció que Cristo es Dios. Y por eso Cristo le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Pero el otro injuriaba y nunca se arrepintió. Así es el mundo hoy. Unos creen y se salvan y otros no quieren creer. Usted recordará a estos ladrones crucificados allí con Cristo. Y uno que sí reconoció a Cristo como Dios, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Otra cosa importante, él está diciendo que Cristo va a venir por segunda vez. Qué importante, hermano. Así, la salvación está abierta para todo aquel que se arrepiente y reconoce a Cristo como su salvador personal. Para todos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Después que era lo que era un ladrón, pero reconoció y aceptó a Cristo. Entonces la enseñanza aquí, hermano, es Jesús murió trayendo la verdad de la vida eterna a un alma perdida. ¿Qué ejemplo para nosotros? Murió perdonando a aquellos que pecaron contra él. Número 2, murió trayendo la verdad de la vida eterna a las almas perdidas. Esta es la forma como usted y yo debemos vivir, perdonando a los que nos ofenden y llevando la verdad de Cristo a las almas perdidas. Dos palabras, dos expresiones, y qué enseñanza nos da nuestro Señor Jesucristo. La tercera expresión que quiero compartir con ustedes, hermanos, está en Lucas 23:46, un poco más adelante. Lucas 23:46. Mire lo que nos dice la palabra de Dios allí. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
y habiendo dicho esto, expiró. Cristo en su muerte nos da un último principio para vivir. Esta es la última declaración que Jesús dijo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué principio hay aquí, hermano? ¿Qué enseñanza? Escucha, hermano, esta condición. Jesús murió encomendándose a sí mismo al cuidado de Dios Padre. Él murió confiando en su Padre. ¿Se encomienda usted al Señor siempre? ¿Confía usted en Dios? Cristo nos enseña que ante la peor situación que pueda tener, debemos encomendarnos a Dios y debemos confiar en ese Dios. Y así es como debemos vivir usted y yo, echando toda nuestra ansiedad sobre aquel que cuida de nosotros. Usted debe vivir colocando toda su vida bajo el cuidado de Dios. Miren lo que nos dice Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Nos dice allí la palabra de Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es la enseñanza en este tercer punto que estamos viendo. Cristo murió entregando su espíritu a Dios. Cristo murió confiando en su Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Todo lo que usted tenga, todo lo que vivamos, todo lo que sufrimos, toda situación, si aprendemos esta lección de este punto número 3, todo lo ponemos en manos de nuestro Señor, confiando en que Él hará. Usted debe vivir confiando en Dios, una vida de fe, confiando en el Señor. Esa es la única manera que usted puede vivir, encomendando su vida a Dios. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Mis hermanos, 3 de las 7 expresiones son 3 enseñanzas para nosotros, para que nosotros lo tomemos como una manera de vivir. Usted debe vivir perdonando a aquellos que le ofendan. Usted debe vivir confiando toda su vida a Dios. Y usted debe vivir llevando la verdad de la palabra de Dios a la gente para que se salven como este malhechor que estaba al lado de Jesucristo. Que Dios los bendiga. Ahora quiero dejarlo con ustedes y los hermanos que van a seguir con las 4 expresiones que siguió Cristo desde la cruz enseñándonos a nosotros. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la transmisión. Y pues en este caso voy a ser el primero el que va a iniciar y después van a ir con los demás compañeros. Y primeramente le quiero decir gracias a todas las personas que están en esta transmisión y que estén deseosos de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Así que bueno, vamos de lleno al mensaje de hoy, el mensaje que me tocó. Y yo he puesto el título: Tengo sed. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Juan 19:28. Juan 19:28. Voy a dar un momento para que ustedes puedan buscarlo y lo puedan leer junto conmigo. La palabra de Dios, Juan 19:28. Ok, Juan 19:28 dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Hermanos, primeramente les quiero poner en contexto por cada antecedente el contexto antes de este versículo. Primeramente, Jesús fue azotado por Pilato. El pueblo rechazó a Jesús, mandaron a crucificarle, lo llevaron a crucificarle, lo crucificaron, los soldados echaron suerte con la ropa de Jesús, y antes de que Jesús haya dicho esto, Jesús ve a su madre. Aquí, hermanos, podemos notar
que Jesús ya estaba en los últimos momentos de su vida para morir en la cruz por nosotros. Pero quiero que se detenga por un momento a ver de que hay dos cosas muy importantes en este pasaje que podemos destacar, que son la obediencia a Dios y la necesidad de Jesús como hombre en la tierra. Pero primeramente, o mejor dicho, solamente por causa del tiempo no puedo predicar mucho, voy a tocar la obediencia a Dios. Y quiero que nos detengamos en el versículo 28 que dice, en esta parte, para que la escritura se cumpliese. Si vemos cuidadosamente, la palabra escritura está escrita en mayúscula, no como normalmente uno ve de que la palabra escritura está escrita en minúscula. Esto nos quiere decir que la palabra escritura en el pasaje no habla sobre la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el que Jesús debía de cumplir todo eso para poder al final salvar nuestros pecados. Luego de ello, para que la escritura se cumpliese, Jesús debió decir, tengo sed, y eso fue lo que hizo el Señor Jesús para salvarnos. Aquí podemos notar la obediencia de Jesús al Señor, hermanos. ¿Cuántos aquí somos completamente obedientes al Señor? Esa es una pregunta que le quiero hacer a cada uno de ustedes. Muchos ya conocemos la historia de Jesús, pero algo que debemos notar es que Jesús siempre fue obediente al Padre. Desde su nacimiento hasta el final de su vida, Él fue completamente obediente al Padre, siguiendo la Escritura y la palabra de Dios. Si notamos, Jesús, aún en las pequeñas cosas, con el simplemente de decir, tengo sed, Jesús fue obediente al Señor. Y ahora, nosotros como cristianos, ¿somos así de obedientes al Señor? ¿Podemos vivir una vida que parezca superficialmente obediente, que a simple vista parece que somos verdaderos cristianos, que predicamos de él, de que le obedecemos, de que lo glorificamos, de que lo alabamos, de que alabamos a otras personas lo bien que Jesús es para nuestras vidas, de que al final vamos a evangelizar con los hermanos y que damos un buen testimonio a los hombres? Pero muchas veces, como humanos, y lastimosamente así somos humanos y somos débiles, y hay siempre pequeñas cosas, así como Jesús en esa pequeña cosa fue obediente, hay pequeñas cosas en nuestra vida que fallamos, cosas que parecen tan insignificantes, pero realmente nos perjudican mucho en nuestra vida y en nuestro crecimiento espiritual. Y ahora les quiero dejar con esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera cumplido con esa pequeña parte en decir, tengo sed? Hermanos, si Jesús no hubiera dicho eso, la Escritura no se hubiera cumplido. Por lo tanto, en este caso, Jesús fue completamente obediente a la palabra de Dios. Y hermanos, si Jesús fue así, si somos cristianos nosotros supuestamente, somos cristianos, porque debiste ser salvo antes de ser cristiano, obviamente. Pero si nosotros como cristianos, hijos de Dios, ¿cuánto más nosotros debemos ser así obedientes? ¿Cuánto más nosotros debemos ser tan cuidadosamente obedientes con cumplir cada cosa en la palabra de Dios? Podemos seguir una vida en obediencia, que aparenta obediencia, mejor dicho, pero debemos quitarnos de esos pecados que cada cristiano como persona tenemos. Un pecado tan pequeño que hace que no obedezcamos al Señor como debe ser y no cumplamos con su palabra completamente. Si queremos obedecer completamente al Señor, debemos ser como Jesús en este caso, cumpliendo aún con las cosas que nos parecen tan insignificantes para nuestro crecimiento espiritual. Y no solo eso, sino que cuando somos obedientes al Señor, el plan de Dios se cumple en nuestra vida. Y por último, hermanos, quiero dejarles con estas últimas palabras. Dicen, la obediencia conduce al progreso, al crecimiento y al desarrollo espiritual. Por lo tanto, hermanos, seamos obedientes a la Escritura, a la palabra de Dios, y vivamos una vida en santidad, hermanos, completamente obediente y entregada a Él. Que el Señor les bendiga. Y ahora, hermanos, quiero dejarlo con mi hermano Bruce, que va a ser el siguiente predicador de esta noche. En un momento. Sí, mi hermano Bruce está aquí, ok. Le dejo con mi hermano Bruce. Que el Señor le bendiga.
primeramente darle gracias a Dios que Él nos permite, ¿sí?, estar conectados a través de la tecnología y escuchar su palabra y asimismo compartirla. Hermanos, quiero que vayan conmigo, busquen en su Biblia el libro de Juan, capítulo 19. Vamos a ver un pasaje en Juan, capítulo 19, versículo del 25 al 27. Voy a estar leyendo, ¿sí? Juan 19, 25. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, en este pasaje vamos a estar viendo, ¿sí?, el versículo 25, ¿sí? Vamos a estar viendo cada versículo, ¿sí? La presencia de Juan y María, hermanos, al pie de la cruz representaba un acto de amor, ¿sí? Vamos a estar viendo lo que enseña Dios, Vamos a ver 2 puntos: el amor y la obediencia. 2 puntos importantes que debemos de tener en cuenta. Bien, el Señor Jesús en este pasaje, hermanos, hablaba como Dios Hijo, ¿sí? Dios Hijo. Recuerden la Trinidad, hermanos: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 personas en un solo Dios. ¿Ven? 3 personas. En este pasaje habla como Dios Hijo. Dios habla a través de Jesús. Bien, es un acto de amor, ¿sí? Es un acto de amor. Esto es lo que Jesús en este momento, a través de la palabra de Dios, le está diciendo a María y al discípulo. Vamos a ver la vida de María, la vida de Juan, el discípulo amado. Recuerden, hermanos, Juan, el discípulo amado. María, mujer escogida por Dios, ¿sí? Mujer escogida por Dios para así cumplir el plan de Él. El plan de Él. Recuerde, hermano, también cuando en el nacimiento de Jesús, María fue escogida, ¿sí? Tenía que ser escogida una mujer para que así el Señor Jesús naciese en la tierra y así pueda ser parte del plan de Dios. Pero quiero que vea el versículo 26, hermano, cuando dice: mujer, he ahí tu hijo. Ahí habla el Señor Jesús como Dios Hijo, ¿sí? Si puede recordar en Juan capítulo 2, cuando estaba la boda de Caná, ¿sí?, que el Señor Jesús hizo el milagro, la madre María le dijo que faltaba el vino, ¿sí? Entonces él le respondió: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Ahí podemos ver una parte en que el Señor Jesús le habló como Dios a María. Le habló como Dios a María. Entonces, asimismo, habla nuevamente el Señor Jesús como Dios a María en este pasaje: mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu hijo. Vamos a ver a Juan. Vamos a ver al discípulo. Juan, el discípulo amado, hijo de Zebedeo. ¿Ven? ¿Por qué Juan, hermanos? Porque era el plan de Dios. Era el plan de Dios. Juan estaba ahí presente, como dice su palabra. Juan estaba presente y esto era el plan de Dios. Recuerden, hermanos, que todo lo que estaba pasando es el plan de Dios. Simplemente se estaba cumpliendo toda la profecía. Toda la profecía. ¿Por qué Juan? Porque era un hombre transformado por Dios. Era un hombre transformado por Dios. Cuando el Señor Jesús fue a escoger a sus discípulos, habían características en cada uno de ellos. Juan era una persona ambiciosa, ¿sí?, con una actitud enérgica. Y el Señor Jesús vio eso, pero lo vio para positivo. Pero Juan cambió demasiado, hermanos. Fue transformado, ¿sí?
por medio de Dios, y Juan estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Juan formó parte del plan de Dios. Juan era un hijo de Dios. Juan era un hijo de Dios, ¿sí? Transformado, ¿sí, hermanos? Debemos de vivir una vida como hijos de Dios verdaderamente transformada, hermanos. Que se vea, hermanos. No podemos vivir de apariencia, ¿sí? Sino que realmente vivamos una vida transformados por Dios. Así lo era Juan. Juan fue enseñado por Jesús. Fue enseñado por Jesús. Aprendió la lección del amor. Juan aprendió la lección del amor. Podemos ver en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz, hermanos. Otro pasaje, hermano, de Juan nos enseña lo que aprendió. Primera de Juan, capítulo 3, ahí mismo, versículos 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto lo había aprendido Juan, hermanos. Esto lo había aprendido Juan, y esto debemos de aprenderlo de parte de Dios. Esto debemos de aprenderlo. Vamos a ver otro versículo. Primera de Juan 4, 7 al 11. ¿Sí? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 19. En esto se mostró el amor. El versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos nosotros, hermanos, también amarnos unos a otros. El versículo 19 nos enseña algo muy importante, hermanos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. ¿Ven? María y Juan representaban, María y Juan en la cruz, era un acto de amor. Era un acto de amor. Y Dios estaba hablando a María y a Juan con amor. Con amor. Sabemos que Dios es Dios grande y amoroso, hermanos, que entregó a su Hijo en la cruz por cada uno de nosotros, pero Él nos enseña a través de su palabra a cómo vivir, Juan aprendió a amar. Juan aprendió a amar. De la misma manera, hermanos, debemos aprender nosotros. De la misma manera. Quiero que vayan conmigo a Primera de Timoteo. Vamos a ver algo en Primera de Timoteo, hermanos. Versículo 1 al 4. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos. A las ancianas como a madres. A las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hermanos, aquí podemos ver
la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. El Señor, Dios no podía terminar, ¿sí? O más bien incompletar su plan, ¿sí? Con esta acción, todas estas palabras, todas estas acciones, era el proceso del plan de Dios, hermanos. Y se estaba siguiendo al pie de la letra y a la vez nos está enseñando. Le enseñó a Juan, ¿sí? Le enseñó a Juan y así también le enseñó a María. Bien, hermanos, vamos a ver la aplicación. ¿Cómo yo puedo aplicar esto en mi vida? ¿Sí? La aplicación. Vamos a regresar a Juan, al pasaje. Juan capítulo 19, hermanos. Recuerde que estamos viendo el amor y la obediencia. El amor y la obediencia. Debemos de ponerlo en práctica. Vamos a ver el versículo 27 de Juan 19. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Desde aquella hora, hermanos, Juan obedeció lo que Dios le dijo. Obedeció lo que Dios le dijo. Hermanos, de tal manera debemos nosotros poner eso en práctica en nuestra vida. Obedecer, ponerlo en acción, hermanos, sin pensar ningún motivo. Solamente tenemos que pensar que viene de Dios, Y como hijos de Dios, hermanos, debemos de hacerlo, debemos de cumplirlo, ¿sí? Porque es su voluntad. La voluntad de Dios es agradable, hermanos. Es agradable. Quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 3. Efesios 3, con esto termino, hermanos. Efesios 3, 14 al 19. Dice la palabra de Dios aquí el apóstol Pablo, ¿ven? El amor que excede a todo conocimiento. Dice el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe y vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, Hermanos, con este pasaje el Señor nos enseña, Dios nos enseña a que verdaderamente amemos, vivamos una vida en amor, en nuestra familia, amemos, hermanos, tratemos a las personas como Dios nos manda por medio de su palabra, ¿sí? A nuestros padres, a nuestras madres, a las ancianas, a los hermanos, a los jóvenes, ¿sí? A las hermanas. Él nos enseña cómo hacerlo, hermanos. Nos da ejemplo, su discípulo Juan, ¿sí? Cómo él amaba, cómo aprendió a amar, ¿sí? Y también, hermanos, seamos obedientes. Al hacer esto, hermanos, estamos honrando a Dios. Esa es su voluntad, hermanos. Que vivamos una vida que honre y glorifique su nombre. Dios le bendiga, hermanos. Espero que puedan seguir escuchando la demás enseñanza. Y para mí es una bendición compartir con ustedes este pasaje, sí, hermanos, para que verdaderamente reflexionemos, meditemos, nos examinemos y así podamos seguir adelante viviendo una vida que le agrade al Señor y siendo de bendición para muchas personas. Lo dejo con mi hermano Jorge, que sigue en la transmisión. El Señor le bendiga, hermano. Saludos. Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga mucho. Qué gozoso, qué bendición es estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Dios y para decirle que estamos juntos en corazón como hermanos de fe. El día de hoy para mí es una bendición compartir una palabra
una palabra que significa mucho para la vida del cristiano. Si recordemos que hay tres palabras muy importantes que nosotros mencionamos muchos en la Biblia y como cristianos la conocemos. Una de ellas podemos mencionar que es aleluya, gloria a Dios, cuando glorificamos a nuestro Señor, ¿cierto? Otra palabra importante es amén, cuando confirmamos esa así sea, ese amén, esa palabra que nos confirma esa oración tan linda. Pero hay una palabra que yo quisiera compartir con ustedes, que es la última palabra de nuestro Señor Jesucristo antes de dar su espíritu. Dice Juan 19:30, quiero que lo busquen y no nos movamos de ese capítulo, de ese versículo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, hermano. Esa palabra que como hermanos, como cristianos, significa tanto para nosotros. Yo quería comentarles que es una palabra porque originalmente la traducción en griego significa tetelestai. Es una palabra que en la antigüedad se utilizaba cuando, por ejemplo, un siervo volvía a su amo después de haber terminado una tarea. Una palabra donde cuando una persona tenía una deuda en los negocios, pagaba esa deuda y decía tetelestai. También los artistas la utilizaban mucho cuando empezaban una obra y de repente esa obra finalizada y se complacía en ella. Los judíos cuando en la sinagoga tomaban el cordero para sacrificio y finalizaban, se decía tetelestai, consumado es. Una palabra que podemos mencionar que cabe como anillo al dedo en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos referimos a Jesús pagando una deuda, en ese caso Cristo diciendo, ya terminé la obra. Hermanos, Jesús le fue asignado una tarea, la cual fue completada en esa cruz. A la hora de morir, Él decía, consumado es. Está declarando la consumación de su obra, hermanos. A mí me gustaría mencionar de que este versículo quizás puede parecer el fin de algo, pero en realidad es el momento de finalizar y dar inicio a algo muy especial, muy importante, un movimiento histórico, espiritual y trascendental. Un movimiento tan relevante que si nosotros nos visualizáramos en este momento, en los años y la humanidad, cómo divide el antes y el después, antes de Cristo, después de Cristo, debe significar algo muy grande para colocar un antes y un después, hermanos. Esta situación que nosotros estamos viviendo como país, como mundo, va a ser un antes y un después. El Señor en esa cruz dio comienzo a una nueva era, una era de gracia bajo la dirección del Espíritu Santo. Ese sacrificio que hizo. A mí me gustaría comentarles algo. Originalmente, la Reforma Protestante inició por Martín Lutero hace más de 1500 años. Sin embargo, me gustaría hacer énfasis en algo muy importante. La iglesia, el verdadero acontecimiento, la verdadera reforma fue en ese momento cuando se dijo consumado es. Consumado es, tetelestai, en ese momento. Me gustaría compartirles este versículo muy significativo que el Señor nos da en su palabra. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, mis amados hermanos, el Señor triunfó haciéndose hombre, muriendo en esa cruz por nosotros, por gracia. Hermanos, Él se despojó de su divinidad, se despojó de su poder, se volvió humano para hacer ese sacrificio. Decía Charles Spurgeon que consumado es, o tetelestai, es como una gota, una mancha muy pequeña en un mar de tantas cosas, en un mar de un espacio tan grande de significado. Tetelestai,
para nosotros como cristianos, consumado es, debe ser esa palabra que abarca todo lo que mis hermanos en este momento han dicho. Consumado es. Recordemos el Salmo 22 que nos dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Consumado es ese sufrimiento en la cruz que finalizó. Hermanos, consumado es que se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban al sufrimiento del Mesías. Hermanos, consumado es, la ley queda derogada. Vino esa parte, ese milagro, el pacto de ley se hizo inoperante. Por gracia se acabaron las obras. Consumado es, fin de la transgresión. Hermanos, el sufrimiento para el Señor había terminado, cargando nuestros pecados. El sufrimiento por gracia que Él tomó para salvarnos. Consumado es, la obra de la redención y la salvación del hombre está completada. Su vida no le fue quitada por la fuerza. El Señor se glorificó en Cristo Jesús por ti y por mí. Hermanos, amigos, es un antes y un después lo que estamos viviendo como país. Y la razón de este mensaje es que Cristo terminó su obra. Es que Cristo terminó su obra en esa cruz. Si en este momento tienes alguna duda de que eso fue así, ora al Señor y pídele al Señor misericordia, porque el Señor cumplió con los requerimientos de Dios. La cruz es importante en nuestra vida y necesaria porque simboliza a Cristo. Asume la responsabilidad que teníamos que merecer nosotros. Asume esa ira de Dios por el pecado de la humanidad. Pone en manifiesto la bondad de Dios y su misericordia para con nosotros. Esto es un antes y un después, queridos hermanos, y consumado es, para finalizar, voy a compartir el texto de 2 Corintios 5, 18 y 19, que dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Hermanos, esto no es un Viernes Santo más. Esto no es una Semana Santa más. Esto es un antes y un después. Si en un momento te alejaste del Señor, es el momento de reconciliarnos como familia, en casa. Porque así como hubo un antes de Cristo y después de Cristo, tu vida no fue igual. Los extraño mucho como hermanos, extrañamos congregarnos. Que el Señor me los bendiga, los amo en Cristo y seguimos en la buena batalla. Bendiciones, hermano Gabriel. Bueno, después de escuchar las exhortaciones de cada hermano que ha pasado, el Señor me confirma, ¿verdad?, que nunca dejamos de aprender. Que el Señor siempre tiene algo para nuestras vidas, que Él siempre, su palabra es tan infinita y tan grande que siempre va a traer buenas aplicaciones para nuestras vidas. Y qué bendición poder escucharlo, qué bendición poder aprender. Y bueno, yo me lleno de gozo en realidad, me lleno de mucho gozo y ver cómo cada uno de nosotros pues tiene algo que darle, algo que impartir, algo que estudiar, algo por lo cual reflexionar, ¿verdad? Y que todos podamos ser bendecidos. Yo quiero que leamos Marcos 15:34. Marcos 15:34 dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras traducciones sustituyen el desamparado por abandonado. Pero quiero que nos pongamos a pensar un momento, un miembro de la deidad
dándole la espalda a otro miembro de la Trinidad. Dios abandonando a Dios. Y hermano, ese fue uno de los precios de nuestra expiación. Cuando Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, fue abandonado por Dios el Padre. Él pagó el precio por nuestra expiación en la cruz. Este acto de sacrificio revela cuánto Dios nos ama. Que el Señor sabía, ¿verdad? El Señor sabía que esto iba a pasar porque claramente Dios es un Dios santo, que no tolera el pecado. Y aunque estábamos hablando de Jesús, un miembro de la Trinidad, alguien igual a Él, el Señor no podía tolerar toda la carga del pecado que Jesús llevaba en esos momentos. Y posiblemente este pasaje no relata tan descriptivamente la agonía del Señor en ese momento, pero yo quiero que nos pongamos a ver tres cosas del versículo. Bueno, lo he desglosado en tres partes y quiero que lo analicemos un poquito. La primera parte dice, clamó a gran voz. Y hermano, hay que recrear las escenas cada vez que leemos la Biblia, porque dice clamó a gran voz y esto se refiere a un grito con fuerza, con dolor. Y esto eran los últimos momentos de nuestro Señor Jesús. Posiblemente en su agonía, por todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba soportando a causa de nuestro pecado, Él tomó la fuerza por un instante para expresar su dolor, no solo por la carga del pecado, sino por el abandono del Padre. Y Él clama a gran voz con una voz fuerte y dice, clama a gran voz. Y después comienza la otra frase y dice, Dios mío, Dios mío. Y yo puedo ver en la palabra de Dios mío, que el Señor Jesús, aún en sus últimos momentos, Él reconoce a Dios y le da el sentido de apropiación, porque Él dice, mío. Y Él 2 veces, Dios mío, Dios mío. Y póngase a pensar en todo el panorama que Él estaba sufriendo en ese momento, todo lo que Él estaba pasando. Y muchas veces nosotros, cuando pasamos por pruebas, lo menos que hacemos es tratar a Dios como que si fuera parte de nosotros. ¿Cuántos de nosotros en una pequeña prueba renegamos contra Dios? Y a veces lo ofendemos y más bien nos alejamos de Él. Y Dios debe ser Dios para nosotros, no solamente cuando todo va bien. Dios debe ser el Dios grande y debe ser el Dios nuestro. Y debemos decir que es nuestro Dios. Aún así hayan pruebas, aún así hayan dificultades, aún así estemos pasando por cosas posiblemente para nosotros insoportables. Pero yo me asombro, ¿verdad? Cómo el Señor Jesús en medio de la agonía, en medio del sufrimiento, todavía Él decía que Él era, que Dios era Dios. Él le sentió apropiación. Dios mío, Dios mío. Y aprendemos del Señor y clamemos a nuestro Dios aún en medio del dolor. Y después Él sigue a la siguiente frase y dice, ¿por qué me has desamparado? Y el Señor Jesús posiblemente esto se lo dijo en un tono de tristeza, en un tono de dolor, por la separación que tuvo con el Padre. Recordemos que la vida de Jesús nos muestra que Él tuvo una comunión con el Padre cercana. El Señor Jesús era una persona de oración constante. Él todo, ¿verdad? Era una comunión íntima con el Padre. En ese cuerpo, como persona, como humano que Él tenía, pero Él tenía mucha comunión con el Padre a cada momento. Y Él sufrió esa separación. Él sufrió ver, ¿verdad? Que en ese instante ya no sentía que el Señor estaba con Él, que Dios estaba con Él. El Señor la había abandonado. Y Jesús sabía la razón. Él sabía que Dios no podía ver el pecado, todo lo que Él llevaba, todos nuestros pecados. El Señor no lo podía tolerar, no lo podía ver. Pero
Inclusive, aún así el Señor sabía toda la historia y Él sabía que esto iba a ser por un momento de agonía, un momento de tristeza y que Él iba a regresar al Padre nuevamente. Y aunque Él lo sabía, ese lapso, ese momento para el Señor fue doloroso. Y yo me pongo a pensar, hermano, ¿cuántos de nosotros a veces dejamos a Dios de un lado? ¿Cuántos de nosotros a veces no mantenemos esa comunión con el Señor? ¿Cuántos de nosotros a veces Dios está en segundo plano? Y si el mismo Señor Jesús, por un lapso de tiempo, 3 horas, tal vez menos, Dios le abandonó y Él sufrió y le dolió esta separación, ¿cómo es posible que los cristianos en estos momentos tengamos largas vacaciones con el Señor? ¿Cómo es posible que no nos duele eso, que no nos sentimos mal? ¿Cómo es posible que no sentimos que el Señor no estamos en comunión con Él? Y yo me pongo a pensar, ¿verdad?, que el Señor Jesús es el ejemplo vivo de todo, ¿verdad? Y cómo Él mantenía una comunión tan estrecha con Dios, que aunque sea un lapso de tiempo que no estuviera Él en comunión con Él, para el Señor eso era doloroso. Y yo quiero exhortarles, hermanos, a que mantengamos la comunión con nuestro Dios, que no nos dejemos apartarnos de esa manera de estar siempre comunicándonos con el Señor. Y posiblemente a veces nos apartamos por afanes de esta vida, a veces nos dejamos llevar por la desesperación. Yo me he puesto a pensar que muchos de nosotros ahora, pues con todo lo que está pasando, con toda esta crisis, posiblemente tenemos algo más de tiempo, pasamos más en casa, pero ¿cuántos de nosotros en realidad agarramos, si antes agarramos un tiempo para Dios, ¿por qué no duplicamos ese tiempo? ¿Por qué no hacemos algo más? Si ahora tenemos un poco más de tiempo, ¿por qué no nos acercamos más al Señor? Que este sea un momento para volver a Él. Que este sea un momento para acercarnos más a Él, para crecer espiritualmente, para conocerle más. Y aquí se envían devocionales diarios, estamos transmitiendo los cultos. Y hermano, aproveche esto para tener su devocional diario, estar en los cultos y aparte de eso, si usted quiere volver a escucharlo para volver a estudiar y tal vez sacar otra aplicación, excelente. Debería hacerlo, pero debería mantener ese seguimiento constante de comunión con Dios. Y el Salmo 22, como mencionaba nuestro hermano Jorge, puede ser que sea el pasaje en donde se expresa más descriptivamente la angustia del siervo de Dios para pagar el castigo de nuestros pecados. Y este cuadro profético que pinta David en este pasaje se cumple en la ejecución de nuestro Señor. Y lo interesante de esto es que esto David lo escribió casi 1000 años atrás, antes de que sucediera todo esto. Muchos han llamado a este pasaje como el Salmo de la Cruz. Y qué interesante, ¿verdad? Que el mismo salmista, él expresa el dolor y el sufrimiento y la agonía que se pasan cuando se está lejos del Señor. Y si usted lee detenidamente todo este pasaje, tal vez usted pueda recrear un poco la escena del Señor Jesús en la cruz y ver cuán doloroso fue para Dios estar lejos del Padre por ese instante. Y hermanos, hay que ponernos a pensar que todo esto el Señor Jesús lo hizo por amor a nosotros. Todo esto el Señor Jesús lo hizo porque en su gran amor por salvar a la humanidad, a su creación, Él
mandó a su Hijo, el Señor tuvo que sufrir todo el calvario, el desprecio, lo crucificaron y se separó del Padre. Y todas estas cosas las sufrió el Señor para que nosotros pudiéramos obtener salvación, para que nosotros pudiéramos obtener esa vida eterna. Y cuántos somos agradecidos con Dios por todo lo que Él hizo. ¿Cuántos de nosotros en realidad honramos esa salvación que tanto le costó a nuestro Señor? Y se podría seguir hablando de este versículo mucho más, porque hay mucho que decir sobre este versículo, pero yo quiero hacerle unas preguntas, hermanos, y es, si el mismo Señor Jesús sufría por la separación momentánea del Padre, porque Él sabía, como le había dicho, que Él estaría con Él nuevamente, pero ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos estar en comunión constante con Dios? Y esto es buscándole en oración, en el estudio de la palabra, en el compañerismo entre hermanos, como mencionó Bruce, el amor entre hermanos. Estos hermanos de fe, estos hermanos en Cristo, esa comunión que el Señor nos manda a tener, ser de un mismo espíritu, un mismo sentir. Y ahora mostrando el amor de Cristo a los demás. ¿Cuántos estamos aprovechando tantas personas que están afligidas en estos momentos? ¿Cuántas personas que en realidad están sensibles a toda la situación que está pasando? ¿Y cuántos de nosotros aprovechamos eso para darles una palabra de consuelo en lo que dice la Biblia? Palabras de consuelo en nuestro Señor Jesús. No debemos estar infundiéndolos de mensajes que en realidad no les van a servir. Infúndales del amor del Señor. Infúndales del amor de Cristo. Hágale ver que este virus que está pasando en estos momentos es como el pecado. Que el pecado está en nosotros y nos mata. Y cuando lo interesante de todo esto es que para el pecado ya hay cura. Y esto lo sabemos por todo lo que dice la Biblia, el sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Y por qué no le decimos esto a las personas? ¿Por qué no le decimos que ya hay cura para el pecado? Y eso es gracias a nuestro Dios. Él es el mensaje de salvación, hermano. Honremos al Señor y no le abandonemos en medio del dolor y la prueba. El Señor es llamado por usted y la verdad es de que, hermanos, debemos socorrer a Él y debemos pedirle que esté con nosotros siempre. Debemos confiar en Él, pase lo que pase, y haga verdad que el Señor esté en cada momento de sus pasos por Él, mantenga esa comunión con el Señor. Y la respuesta a esta frase que dijo el Señor casi en los últimos momentos de su vida, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, se encuentra en la palabra del apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién hizo pecado a Jesús? Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y aquí está la respuesta a esta frase del Señor Jesús. Y, estimado oyente, yo le hago una pregunta. Y la pregunta es si usted ha experimentado el perfecto perdón de aquel que fue abandonado por Dios. Dios te llama hoy a recibir la vida eterna y esa paz que solo Dios puede dar. Solo tienes que creer en el sacrificio de amor que hizo Dios y recibirle como tu Salvador. Como dice en Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermano, amigo,
El Señor te está llamando hoy. Y Él quiere que le recibas hoy. Ábrele tu corazón. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, te damos gracias, Señor, porque hoy, Señor, podemos recordar el gran sacrificio que usted hizo por nosotros en la cruz. Porque hoy podemos recordar, Señor, toda esa agonía que usted sufrió, todo ese dolor que usted sintió. Y como dice la Biblia, usted lo hizo todo en obediencia y en rectitud por amor a nosotros. Usted no se apartó del plan nunca, aún así sabía lo que iba a sufrir. Y te damos gracias, mi Dios, porque usted así lo hizo. Y que gracias a eso ahora podemos gozarnos en ti y tener salvación y vida eterna. Gracias, mi Dios, porque usted es un Dios de amor. Infinitamente gracias, Señor, te damos por eso. Y ahora, hermano mío, yo quiero hacerles una exhortación, una invitación. Y es que, hermano, hace un par de domingos atrás, como iglesia estuvimos celebrando que el Señor nos había permitido cumplir un año más de aniversario. Muchos de nosotros hicimos un compromiso con Dios en ese momento. Muchos de nosotros dijimos en nuestros corazones y nos pusimos, Señor, en nuestros corazones apoyar en algo, ser más fieles, sea cual sea el compromiso que usted hizo con Dios. Y hermano, yo quiero exhortarle a no olvidar su compromiso. Yo quiero exhortarle a que siga con su compromiso, fiel. El que estemos en las situaciones en que estamos y que estemos tomando las medidas necesarias para protegernos, no significa que usted va a ser infiel con el Señor. Es cuando más usted debe ser fiel con Él. Es cuando más usted debe recordar todo lo que le ha prometido el Señor y cumplirlo. Cumplirlo. Hay muchas maneras de ser fiel al Señor. Yo quiero exhortarle esta noche, hermano, a que siga siempre fiel al Señor. Cumpla lo que le ha prometido a Dios. Recuerde que las promesas al Señor no son un juego. Y hermano, tome en cuenta eso. Y sea el Señor ese cristiano que el Señor le está llamando en esta noche que sea. Un cristiano fiel, un cristiano obediente, un cristiano amoroso, un cristiano que está tomando, Señor, las fuerzas para afrontar todo lo que estamos pasando sin desfallecer, confiando siempre en nuestro Dios. Y ahora yo quiero invitar también a cualquier persona que nos esté oyendo esta noche, que tal vez aún no está seguro de dónde iría su alma al morir, en medio de tanta incertidumbre, tanto que está pasando en el mundo y tanto que nos estamos cuidando para que no se nos pegue el virus, para guardarnos. Pero yo les pregunto algo. ¿Usted se está guardando porque tiene miedo de morir? Déjeme decirle que hay algo peor que la muerte, y es el castigo eterno. Pero como dijimos hace poco, gracias le damos al Señor que ya tenemos una cura para esto. Y la cura es simple. Es creer en el Dios de amor que se sacrificó por nosotros para poder darnos salvación. Si usted no está seguro en esta noche de dónde iría su alma,
Yo quiero invitarle ahí, de donde esté escuchando, que usted haga una oración al Señor y pídele al Señor que le perdone por todo lo que usted ha hecho y que le entregue con corazón humilde y arrepentido su corazón y le deje entrar en su vida para que Él more para siempre. La Biblia dice que si te arrepintieres de todo tu corazón serás salvo. Si confesares con tu boca serás salvo. Y amigo mío, hoy usted puede tener la certeza de que sea lo que sea que vaya a pasar con este mundo, usted puede tener la paz de que pase lo que pase, un día usted va a estar en una morada celestial disfrutando del gozo del Señor. Yo quiero invitarle, amigo mío, que en esta noche usted haga esta oración y entregue su vida a nuestro Dios. Gracias a Dios te damos por tu gran sacrificio. Y gracias a Dios te damos por la palabra de esta noche. Te queremos pedir, Señor, que trabajes en los corazones de cada persona que nos está escuchando esta noche. Y sigue dando fuerzas a tu iglesia. Te pedimos esto, Señor, en el hermoso nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.